de esto? ¿Por qué hay una parte donde dice que la mosca quería ser águila? Claro, el águila es pues la top de las aves, ¿no? Su vuelo, su elegancia, su fuerza, su poder depredador. Creo que, no sé si no les llegué a mostrar o sí. La semana pasada en el vocabulario hablaban de rapaces, que rapaz es el que roba, y les mostraba el águila arpía. Sí les llegué a mostrar el águila arpía. Era una monstruosidad de ave. Le da a la cintura al ser humano en tamaño. Es tremenda. Y había un video donde se había capturado un tiburón en una playa en Miami. Creo que todas las aves quisieran ser, si tuvieran el don de pensamiento, todas quisieran ser aves. Pero ¿por qué dice aquí que la mosca quería ser águila, pero le causaba angustia las alas muy grandes, el cuerpo muy pesado, el pico demasiado duro, y ya no podía posarse sobre los ricos pasteles, etc.? ¿Por qué menciona eso el autor? ¿Alguna idea? ¿Qué pasaba con esta mosca? Se estaba comparando. Pero ¿por qué si la mosca quería ser águila, no quería el pico duro, el cuerpo pesado y tampoco quería volar en grandes alturas? Porque vio que había desventajas también de ser águila. Ah, muy bien, muy bien. ¿Me das tu nombre? Claudia Bejarano. Lo que dice Claudia, como lo que mencionó también Camila, tiene mucho sentido, ¿no? Porque la mosca quiere ser águila, pero ser águila conlleva ciertas también responsabilidades y retos, ¿no? Es como que alguien diga, ah, caray, yo quisiera ser Bill Gates. ¿Por qué? ¿Lo dices por sus millones? Pero ¿sabías que siendo Bill Gates también tendrías que enfrentarte a una serie de situaciones complejas, complicadas, etcétera? Es la figura de ser presidente, ¿no? Yo quiero ser presidente. ¿Estás pensando en todo lo que significa ser presidente? ¿Han visto las fotos de los presidentes cuando entran al gobierno y cuando salen del gobierno? Envejecen una barbaridad, envejecen 20 años en 5 años. Entonces, el que la mosca sueñe con ser águila también le hace pensar que ser águila requiere mucha responsabilidad. También hay cosas que no son tan simpáticas o agradables y también significa perder elementos de comodidad. Por ejemplo, la mosca dice que ya no, si fuese águila, ya no podría pararse sobre ricos pasteles. Entonces, como que no quiere la mosca tampoco abandonar esa figura de comodidad. Entonces, entendiendo así la lectura, lo primero que tendríamos que preguntarnos, antes de ir al tema central, sería preguntarnos por el tema. Pero, profesor, ¿tema y tema central no era lo mismo? No, lo explicamos las semanas anteriores. Una cosa es el tema, otra cosa es el tema central, que a eso quiero yo darle mucha importancia el día de hoy. Tema es el asunto que el texto está tocando. ¿Qué estamos hablando aquí? Del sueño de la mosca. Entonces, si me preguntan por el tema, sería el sueño de la mosca. Y si me preguntan por el tema central, podría decir las ventajas y desventajas del sueño de la mosca. Ah, ¿te diste cuenta que el sueño de la mosca como tema lo he llevado a un terreno, a un contexto? Las ventajas y las desventajas. Y entonces ya ahí ya podría decir tema central. Ahora, me preguntan, ¿en qué idea principal? Pues la idea principal es la condensación del mensaje del autor. Y entonces, la mosca en sus sueños también percibe que ser águila también implica desventajas. O sea, doy por hecho que implica ventajas, pero también implica desventajas. Entonces, dos detalles para la idea principal. Debe tener un verbo, debe afirmar algo, debe dar un mensaje, ¿no es cierto? O sea, el sueño de la mosca, eso no es idea principal porque ¿qué mensaje estoy dando ahí? Ninguno, simplemente estoy presentando de qué se trata. En cambio, el sueño de la mosca era ¿qué? La mosca comprende al soñar ¿qué? La mosca descubre ¿qué? Entonces ya estoy dando un mensaje y ya lo puedo convertir en idea principal. Y si le tendría que poner un título a esto, pues yo le podría poner
los sueños de la mosca o los delirios de una mosca. Las ventajas y desventajas del sueño de la mosca, ¿no es cierto? De una manera más... Bien, ahora, a partir de este ejemplo podemos ya descubrir algunos elementos teóricos. Un texto está organizado así. Hay tema y hay tema central. Hay idea principal y hay ideas secundarias, ¿no es cierto? Entonces, un día mientras manejaba, mi hijo me preguntó, papá, porque el semáforo estaba funcionando, pero había un policía. Y me dice, si el semáforo pone rojo y el policía dice que pases, ¿a quién le haces caso? ¿Al semáforo o al policía? Y le digo, pues al policía, ¿no? El policía tiene más jerarquía que el semáforo. Si hay un problema entre un congresista y un ministro, ¿quién tendría más? ¿El congresista o el ministro? Créeme que el congresista. Mira, no, Camila, escúchame. Hay tres poderes. Dos poderes, perdón. El poder ejecutivo y el poder legislativo. Cada congresista, en teoría, equivale al presidente. Lo que pasa es que en el Congreso hay pues 130 que representan todo el Congreso. En cambio, en el Ejecutivo hay uno solo, que es el presidente. Pero según la teoría política, el presidente es igual que cada congresista. Los ministros son subfuncionarios en el Ejecutivo, pero del presidente. Entonces, si comparas un ministro con un congresista, el congresista tiene más peso, tiene más jerarquía. Entonces, si yo digo idea principal, ideas secundarias, pues la idea principal es más importante, de ahí deriva las ideas secundarias. El tema central y el título, pues el tema central es más importante que el tema, porque habla de lo que se menciona en el texto, más el aspecto, porque podrían ser muchos aspectos. Pero si en todos estos elementos del texto yo tendría que escoger lo más trascendente, o lo vital, o lo que es más relevante, pues es la idea principal. Porque la idea principal como que condensa o contiene todo y le da el plus de la afirmación del autor sobre el tema y el tema central. Me interesa que puedan distinguir estos dos elementos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos más y luego, como les decía, vamos a ir a Classroom utilizando un formulario de Google, vamos a resolver ejercicios. Entonces, el tema es la frase nominal que contiene de manera explícita el concepto del texto. A ver, veamos. Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Un trasplante de células madres sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, en la clínica donde se trataba, nos hablaron de las células madre. Y a mí la verdad que me interesó mucho este tema. Las células madre son células originales que generan células, pero de cero, totalmente sanas, limpias y originales. Y entonces esas células madre están en el nacimiento. Entonces nos ofrecieron que había una técnica. En cuanto nace el bebé, se captura el cordón umbilical donde dentro están acumuladas un buen grupo de células madre. Se pueden sacar, extraer esas células madre y se pueden congelar. Más que congelar se llama criogenizar, 36 grados bajo cero. ¿Y sabes cuánto puede durar congelados? 10.000 años, es decir, es casi infinito el tiempo. ¿Y qué pasa? Si ese niño que ha nacido en el futuro tiene alguna enfermedad celular, por ejemplo, cáncer, algún tipo de cáncer, de las células madres se puede sacar esas que están congeladas y se les puede implantar en la médula para que regenerar esas células dañadas y se pueda recuperar y curar el cuerpo. Entonces, es como un seguro de vida, ¿no? Guardar esas células para el futuro. Es como poner un archivo
en un lugar seguro por si se te borra, se te malogra el trabajo, alguien te lo roba y ya tienes ahí un respaldo. Entonces me resultó interesante y al final decidimos hacerlo. Criocor, y fue la empresa que nos ofreció esto y fue muy interesante porque el día en que nació mi niño, cortaron el cordón y lo llevaron a una ambulancia haciendo escándalo al laboratorio donde extrajeron las células madre, lo metieron en un tubito, bañaron como un laboratorio y lo metieron en unos tanques sumergidos en nitrógeno líquido a 36 grados bajo cero y ahí está guardado. Obviamente hay que pagar cada año por mantenerlo congelado, pero es un interesante seguro. ¿Por qué? Porque si en el futuro él tiene una enfermedad de leucemia, de esas células madre se puede extraer y se puede curar para él. ¿Sabías que esas células pueden servir para el niño, para el hermano del niño, para el abuelo del niño, para el hijo del que fue niño, en fin? Es decir, es un seguro interesantísimo. Que por ahí algunos de ustedes tienen guardadas sus células madre. Pero ya saben, esto es una cosa muy, pero muy interesante. Antes costaba una fortuna, pero ahora no, ahora es muy, muy, muy asequible. Entonces, ya habiendo leído el texto sobre las células madre, nos preguntan, ¿cuál es el tema? Las células madre, así de sencillo. Y si nos preguntan, ¿cuál es el tema central? Nos están diciendo, ¿hacia qué terreno, ámbito, contexto hemos llevado este asunto? Podrían ser muchos, ¿no? Concepto de células madre, costo de las células madre, elementos negativos de las células madre. En este caso, estamos hablando del funcionamiento y el uso de las células madre. Ese es el tema central. Entonces, importante, por favor, no confundir el tema con el tema central. Atentos a lo que te pide la pregunta en el texto. Si te dicen cuál es el tema, solo el asunto. Si te dicen cuál es el tema central, pues es ese asunto llevado a un terreno. ¿De acuerdo? A ver si capturamos la idea. ¿Alguno de ustedes me podría decir un ejemplo de tema central, ya que no tenga que ver con las células madre? Ana Camila, ¿podría darnos un ejemplo de tema y tema central? ¿Me escucha Silvana Camila? Hola Silvana Camila. ¿Me confirman los demás si se me está escuchando? Sí, se escucha. Profesor Alberto, buenos días. Sí se le está escuchando muy bien. Sí, los alumnos deben estar atentos para poder responder. Gracias. Oh, gracias. Silvana Camila. ¿Puedo dar un ejemplo? Ah, ahí está Silvana Camila. Al parecer tiene algo con el micrófono. Entonces, claro que sí, enseguida, pero vamos a escuchar, vamos a leer más bien a Silvana Camila, ¿qué ejemplo nos podría dar? Silvana Camila, dame un ejemplo de tema y de tema central, utilizando el mismo. Es muy importante en un examen de admisión, por ejemplo, descubrir qué me preguntan. Y te preguntan central y te ponen una alternativa solamente de tema y la marcas, pues estaría mal, ¿no? Y no, Silvana, no necesariamente relacionado al texto, podría ser cualquiera que se te ocurra. ¿Quieres encontrar la diferencia entre ambas? Ok, mientras lo ve escribiendo, vamos a preguntarle a Camila Sofía, tocaya de nuestra otra alumna Camila. Camila Sofía, ¿tú tienes un ejemplo que podrías compartirnos sobre tema y tema central? Un tema podría ser el fútbol y un tema central podría ser, no sé, el concepto del fútbol. Perfecto. Fíjense cómo Camila Sofía ha hecho la diferenciación y nos dice primero, tema sería propicio, además, a punto de volver a complicarnos la vida con el fútbol.
Y tema central, hay muchos, ¿no? Ella escoge el concepto del fútbol. Podría ser también el fútbol y la economía, podría ser el fútbol y la biología, podría ser la historia del fútbol, podría ser la interpretación sociológica del fútbol. Como ven, hay muchas direcciones, pero por ahí está la idea. No se preocupen porque hay un poquito más de ejercicios por acá para revisar. Ya, muy bien. Entonces, Silvana va a decir innovaciones médicas y luego nos pone beneficios de las innovaciones médicas. Claro, muy bien. Podría ser también costo de las innovaciones médicas, ¿cierto? Ok, y entonces, la idea principal, caray, se nos salió la clave, pero esto para decir lo siguiente. Si el tema es el asunto y el tema central es ese asunto llevado a un contexto, la idea principal es la manera sintética donde el autor resume todo lo que se menciona en el texto. Pero ojo, el principal debe estar basado en el tema y en el tema central. Por ejemplo, en el texto nos dice, el autismo es un raro desorden en el desarrollo que incluye la capacidad de comunicarse y responder a otras personas. Los síntomas aparecen durante los primeros 2 años y medio de edad. Algunas madres se percatan de la extraña conducta de apatía y falta de recuerdo de las personas a edades mucho más tempranas. La estadística indica que es 3 veces más frecuente en niños que en niñas. Uta Frisch, investigadora de la Unidad de Desarrollo Cognitivo del Medical Research Council de Londres, ha permitido que conozcamos con mayor profundidad la especificidad del trastorno en sus dimensiones cognitivas, emocionales y comunicacionales. Para obtener una visión aproximada del autismo, se puede recurrir a los estudios de Leon Kanner, uno de los pioneros, junto con Hans Asperger, que caracterizan algunos aspectos del trastorno como la soledad autista, la insistencia obsesiva de la invariancia y los islotes de capacidad. En relación con la soledad, el autista tiene buena relación con los objetos, le interesan y puede jugar con ellos durante horas, pero la relación con las personas es completamente diferente. De ahí un poco el término, ¿no? Autismo viene de auto, que es sí mismo. Ok, entonces, a ver, déjeme hacerle una pregunta a Renzo Francescoli. Hola Renzo, ¿estás por ahí? Les recuerdo que si yo llamo a alguien, ya anoté su nombre. Igual va a tener nota, conteste o no conteste. Ya saben, si no contesta es porque, aunque están en la clase, no están pues atentos o simplemente están solamente conectados, pero no están siguiendo. Hola Renzo Francescoli, te leo, te escucho. Renzo. Muy bien, Renzo no nos contestó. Entonces ahora vamos a pedir, ¿nos puede dar en este tema Álvaro Manuel Mascaro? Sí, profe. Ahí está Álvaro Manuel, bien Álvaro, muy atento a nuestra clase. Álvaro, aquí ya nos aparece la idea principal, pero yo antes de eso quiero preguntarte, a partir de este texto, 1, ¿cuál es el tema? 2, ¿cuál es el tema central? A ver, échale una mirada nuevamente al texto. Ya hemos explicado la diferencia entre tema y tema central. A ver, piénsalo, Álvaro, ¿cuál sería? Y claro, lo puedes decir con tus palabras, como tú lo percibes, porque no es invariable, ¿no? Podrían ser diferentes formas las que se utilizan. Lo importante es que vaya con lo que es, ¿no? Con lo que responde. ¿Qué opinas, Álvaro? ¿Cuál sería el tema? Y luego, ¿cuál sería el tema central?
Podría ser estudios y comportamientos del autismo. ¿Ese sería el tema o el tema central? El tema. Ok, Álvaro, recuerda, nosotros hemos dicho lo siguiente, no es lo mismo tema que tema central. Tema es el asunto que se está tocando, nada más. ¿Cuál es el asunto que se está tocando en El el tema texto? es el autismo. Solamente el autismo, nos quedamos ahí. Cuando me dicen tema central, yo llevo este asunto a un contexto, a un terreno, a un ámbito. Entonces, ahora trata de decirnos cuál es el tema central. ¿Cuál podría ser entonces ahí la idea? Fíjate cómo empieza el texto. El autismo es un raro desorden en el desarrollo. Los síntomas, luego cómo se percatan algunas madres, luego los estudios que se han hecho. Luego dice, para obtener una visión aproximada del autismo se puede recurrir a los estudios y luego menciona algunas características y habla también de la soledad. Vamos a extraer esto. En suma, lo que están haciendo aquí es tratar de decir qué es el autismo, cómo se caracteriza, cómo se ubica, qué papel juega la soledad dentro del autismo. Entonces, ¿cómo podríamos compendiar todo eso en una sola palabra? Clasificación del autismo. Clasificación del autismo. Y aproximación podría ser también la naturaleza del autismo. ¿No es cierto? Cuando dice naturaleza, ya implica de una manera más amplia una serie de cosas. Entonces, resumiendo, el tema sería el autismo, nada más. El tema central sería clasificación del autismo o naturaleza y característica del autismo, podría ser más amplio, ¿no? Miren lo que nos dice acá como idea principal. Profunda soledad domina la conducta del autista. Domina. Aquí tenemos entonces que es una idea principal porque da el mensaje, utiliza un verbo y lo sintetiza de esta manera. Este cuadro podría darnos más luces sobre el tema y el tema central. Tema es el elemento específico del cual se está tratando. Pongamos, por ejemplo, que vamos a hablar del coronavirus. Aquí está el coronavirus. Entonces, si el coronavirus es el tema, ahora yo quiero saber el tema central. Y el tema central, ya sabes, es este elemento más un área de exposición. Sobre el coronavirus podría decir de todo, ¿no? Creación del coronavirus, efectos del coronavirus, el coronavirus y sus efectos en el cuerpo, anticuerpos para el coronavirus, en fin. Acá yo lo quiero llevar a este terreno, la economía, el impacto del coronavirus en la economía mundial. ¿Viste? Como uno de esos aspectos, en el texto yo debo ver hacia dónde hemos llevado el tema, el asunto. La idea principal ya es otra cosa. Es el mensaje más importante que da el autor, pero por supuesto tiene que estar relacionado con estos dos, con tema y tema central. Aunque cuando dices tema central ya involucra, ya incluye, ya está implícito el tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, el coronavirus ha provocado la mayor recesión económica mundial de los últimos tiempos. ¿Te diste cuenta? Estoy hablando del tema central, porque el tema central hablaba del impacto en la economía. Estoy hablando de eso. Pero lo estoy dando de una manera propositiva, de una manera afirmativa. Ha provocado la mayor recesión. ¿Qué recesión? Estancamiento, paralización de una actividad. Ahora, el título las ideas secundarias son las que refuerzan o apoyan la idea principal. Esto es como el techo y estas podrían ser las columnas, ¿no? Las ideas que amplifican el mensaje, le representan y están subordinadas a esta. O sea, en jerarquía, la idea principal es más importante. Por ejemplo, este dato. La bolsa de valores de los 30 países más importantes del mundo han registrado pérdidas. Esas son ideas secundarias, ¿no? Ayudan y apoyan a la principal. Ahora, yo quiero ponerle un membrete, un nombre a todo lo que he tratado. A eso le voy a llamar título. ¿Qué es el título? La frase que representa todo el contenido del texto.
Por ejemplo, a esto le podría llamar los daños colaterales del coronavirus. Podría haber dicho también el costo del coronavirus, ¿no es cierto? O el virus de la economía. Podría ser, ¿no? Ahí ya dejo volar un poco la imaginación, pero siempre cuidándome que responda a lo revisado en el texto. Jóvenes, entonces, esto es como el esqueleto del texto, ¿de acuerdo? Los elementos que interactúan dentro del texto. Vamos a revisar esto. ¿Alguno de ustedes podría ayudarme con la lectura? ¿Quién se ofrece? Cuando yo decía en el aula, en tiempos presenciales, ¿quién quería un bosque de brazos? Eso, Angie. Angie fue quien me respondió. Ok, Angie, lee por favor el texto que habla de lo que vamos a escuchar. A ver, te escuchamos, Angie. La trompa de los elefantes es como una llave multiuso. Por ejemplo, para respirar, levantar objetos o beber agua, son capaces de extraer 15 litros de agua de un solo tirón. También utilizan su trompa para enfrentarse unos a otros, comunicarse entre ellos e incluso para hacer snorkel. Una investigación publicada... Angie, para un segundo, por favor, te ruego, disculpa que te interrumpa. Para no perdernos la idea, ¿alguien sabe qué significa esto del snorkel? ¿Alguien podría ilustrarnos con esto? Creo que se trata de lo siguiente, ¿no? Cuando alguien está sumergido y tiene una de estas cañas o tubos que van hasta la superficie y pueden capturar el aire. Y eso te permite seguir respirando aún debajo del agua, si no me equivoco. Debajo del mar puedes ver corales y tienes anteojos, ¿ya? Y también supongo que estarás conectado al tanque de oxígeno, ¿no? En este caso, el elefante no necesita tanque de oxígeno, sino estira la trompa y logra capturar hacia afuera la... Ah, caray, Ángel, ¿cómo debería decirse? Profe, creo que está en inglés. No me acuerdo, creo que está en inglés. Bueno, sí, es una verdad. Snorkel. A ver, si alguien No recuerdo. puede sacar de la foto. Bueno, mientras tanto, Angie, por favor, continúa la lectura. Una investigación publicada en la revista The Norm Research llegó a la conclusión de que los elefantes podrían distinguir entre dos tribus de Kenia: los Masai, que intentaban cazarlos, y los Kamba, que los dejaban tranquilos. Según otro estudio llevado a cabo tras la Guerra Civil de Angola, en Angola en 2002, los elefantes utilizaban su sentido del olfato para evitar las minas dejadas por el conflicto. El descubrimiento más reciente es que los elefantes también pueden usar su trompa para detectar y distinguir tipos de comida a la larga distancia. Investigadores de la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica recolectaron 11 tipos de plantas que comen los elefantes africanos. 6 de estas plantas son favoritas de estos animales, mientras que las otras 5 son menos apetitosas. Los investigadores escondieron la comida en bolsas de basura y dieron a escoger a los elefantes entre la bolsa con su comida preferida y la bolsa con plantas menos suculentas. Estos fueron capaces de reconocer la bolsa con su comida favorita, a pesar del olor parecido de las plantas. Incluso cuando los investigadores colocaron las bolsas en 2 puntos distintos de un laberinto de 14 metros de longitud. Muy bien. Lo primero que yo gracias Angie por tu colaboración y por la buena lectura. Lo primero que yo quería entonces preguntarles a partir de ahora es, acabamos de leer el texto, no es muy difícil, está bastante elemental, asequible, visible, viable. Entonces, quiero que me escriban a través del chat cuál es el tema y cuál sería el tema central. Tema, 2 puntos. Tema central, 2 puntos. A ver, te espero.
Y vamos a dar notas de los que participen. Tema central. Les comento que la próxima semana vamos a seguir revisando comprensión lectora, pero además vamos a usar el Jamboard para revisar también textos donde ustedes ya van a poder escribir de una manera más cómoda, más tranquila en el Jamboard, ¿no? Y vamos a ver también cómo estamos redactando, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Ahí, Silvana Camila, faltaría la otra parte, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Entonces, bien. Ángel Alonso, Diego Chi, Angie Mendoza, Antonella Castellano, Brunella, Brenda, Álvaro, Renzo, Silvana Camila, Camila, Luana, Ángel, Adriana. Bastante bien y lograron capturar la idea. ¿Cuál es el tema? Pues la trompa de los elefantes. Estamos hablando de la trompa del elefante a lo largo del texto. Ahora, ¿qué nos está diciendo de esa trompa de los elefantes? Que es el básico. Tiene diversos usos, ¿no? Sirve para esto, sirve para el otro, hasta detectar minas. Yo también había leído que el elefante es capaz de levantar un altar con su trompa, que tiene más terminaciones nerviosas que nuestras manos. Eso es sorprendente. Y entonces, ¿cuál es el tema? Las funciones de la trompa de un elefante. Y la idea principal, literal, es que la trompa de los elefantes es como una llave multiuso, o tiene múltiples funciones. Podría ser esa la idea. Muy bien, gracias entonces por participar. Ahora yo quiero invitarlos a que me acompañen por acá, donde tenemos una práctica de clase que les estaba mencionando. Entonces ahora mismo la vamos a activar para que ustedes puedan participar. Básicamente es el tema que estamos trabajando el día de hoy. Y entonces, a ver, ustedes sus generales de ley, como corresponde. Y fíjense, son 4 preguntas. Una que nos pregunta por el título, otra que nos pregunta por el tema central, otra que nos pregunta por la idea principal, otra que nos pregunta por el tema. Confírmame, por favor, si pudiste acceder, si pudiste entrar. Sí, profe. Perfecto, gracias, Ángel. Entonces, son jóvenes 9:30 ya. En 10 minutos la cerramos. Entonces, 9:40 ya cerramos la práctica y inmediatamente les devuelvo sus resultados. Y vamos a
PPT para hacer la revisión de esas mismas preguntas. Y luego veremos la retroalimentación de nuestro tema el día de hoy, ¿de acuerdo? Empiecen, por favor. Yo los sigo acompañando por acá. Profesor Paro, y discúlpeme que le interrumpa. Buenos días nuevamente. Mis Antonio, ¿cómo no? Profesor, una consultita. Lo que pasa es que en el PPT de la clase no están los PPTs de resumen. No sé si podría decirme o a los chicos qué PPTs deben copiar en el cuaderno. Sí, yo le voy a decir mis qué O diapositivas si- deben copiar cuando hagamos la retroalimentación. ¿Cómo no? Ok, profesor. Muchas gracias. Ya. Profesora, aprovecho para informarle que la alumna Adriana Manrique es la única que no está presente, para que lo tengan en cuenta, por favor. Ya, mis, muchas gracias. Gracias por el dato. Profesor, me sigue apareciendo una ventana que dice archivo no disponible. Hay un problema con este archivo. Vuelve a cargar. Eso es cuando entras a la práctica. Sí, profesor. Confírmeme, por favor, si a alguien más le sucede lo mismo o los demás sí pudieron entrar normalmente. ¿Alguien más tiene ese problema? No, Camila dice que sí pudo entrar. Caray. A ver, tómale entonces una captura de pantalla y se lo envías a tu tutora para que quede registrado. Pues ese es el único caso, ¿eh? No, profe, creo que ya paró. A ver, déjame ver. A ver. Me acabo de recargar ya 2 veces. Ya está.
Si es que alguien tiene algún problema para entrar al formulario, por favor avíseme para poder ver eso porque me parece que el profesor no va a poder solucionarlo en este momento. Entonces, avíseme para yo también informarles luego quiénes son los que no han podido dar este formulario, ya que no pueden ingresar o que les sale que no, es un error quizá. Por favor, para yo informarle al profesor. Vamos a darles 2 minutos más para que puedan terminar los que están en el proceso, así que a darse prisa, por favor, para poder ya enviarles sus notas.
Bien, les acabo de enviar sus resultados y ahora vamos a regresar nuevamente a nuestro PPT, pues quería que revisemos lo que acabamos de practicar. ¿Lo tienen? Ok. Entonces, eran 4 preguntas en realidad bastante elementales, porque ya más o menos habíamos hablado del tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? Y aquí empieza hablando de la tablet, o tablet en castellano es un tipo de computadora, funcionan estos aparatos, pero nos preguntan cuál es el tema. Habíamos dicho que el tema básicamente es el asunto de que se está hablando. O sea, la pregunta que pone en Oxai, que desnuda al tema es, ¿de qué hablas? Nada más. ¿De qué habla el texto? Pues habla de una tablet, no habla de un balón, no habla del aire, no habla del acero, habla de la tablet. Por lo tanto, esta era la respuesta, la D. La segunda pregunta, la B. Me dice, ¿y qué sería la B? Característica general de la tablet sería el tema central. El objetivo de nuestra clase hoy día era distinguir tema de tema central. Entonces, si solo nos dicen tema, la tablet. En cambio, mira acá. Aquí nos hablan del teléfono celular, que es un instrumento de comunicación y sirve para esto y sirve para lo otro. Y puedes ver televisión, escuchar radio, usarlo como agenda, visor de archivos, en fin. ¿Cuál es el tema? El teléfono celular. Preguntan, ¿cuál es el tema central? Esto sería los beneficios del teléfono celular. La respuesta sería la D. No confundir tema con tema central. Acá ya nos preguntan por la idea principal. Y en el texto nos hablaban del pájaro dodo que se extinguió. ¿Por qué? Porque perdió musculatura, ya no pudo volar, es decir, ya no pudo posibilidad de sobrevivencia. Y cuando llegaron nuevos seres a esa isla, cerdos, macacos, etc., no pudo defenderse. Por lo tanto, ¿cuál es la idea principal? El dodo se extinguió porque perdió capacidad de supervivencia. Esta afirmación es la mejor de todas para la idea principal. Y acá nos preguntan por título, en el mismo texto, exactamente el mismo texto. El dodo, características y razones de su extinción. Este es mucho mejor. ¿Por qué? Porque va directamente a lo que menciona el texto y sus características, ¿no? Bien, entonces, retroalimentando. Jóvenes, hoy hemos visto la diferencia entre tema y tema central. El tema es el asunto específico que se toca en el texto. El tema central es llevar ese asunto, ese elemento, a un contexto, a un terreno, darle una aplicación plus. Ejemplo, coronavirus y el impacto del coronavirus en la economía mundial, entre muchos otros aspectos que podríamos tener en cuenta. Entonces, en la jerarquía textual, la idea principal es la idea más trascendente o relevante de todo el texto. De ahí su nombre principal. Por ejemplo, las ideas secundarias están subordinadas a esta, ¿no es cierto? Y que el tema central ya supone o implica el tema. Esta diapositiva, por favor, quiero que la copies en tu cuaderno. Y que también copies esta otra, que nos menciona un ejemplo de un texto y nos menciona el tema y el tema central, que también podría servirnos como título, pero claramente encontramos la diferencia. Y aquí está el ejemplo expresado como tema y como tema central. El texto nos hablaba de las células madre, por lo tanto ese es el tema. El texto nos decía cómo funcionan y para qué se pueden usar las células madre. Por lo tanto, el tema central sería el funcionamiento y uso de las células madre. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta respecto a lo que acabamos de ver? ¿Quedó claro? Porque a partir de esto ya podríamos ir a la siguiente clase a revisar otros elementos, pero suponiendo que ya conocemos y entendemos. Entonces, cuando venga una pregunta en un examen o alguien te consulte cuál es el tema, no es lo mismo que tema central. Cuando te digan tema central, distínguelo del tema. Entonces, es muy importante saber diferenciar eso para poder entender o comprender lo demás. ¿De acuerdo?
Te voy a dejar en PDF, en Classroom esta semana, el vocabulario de esta semana, para que lo puedas archivar en esa carpeta que te he pedido que hagas, donde vas colocando todos los vocabularios. Por supuesto, esto es para la clase, pero yo te lo voy a convertir en PDF ya con la definición de una manera más entendible. ¿De acuerdo? Para que lo tengas registrado. Y en el PPT que te hemos dejado en Classroom quedan todavía más ejercicios para que puedas reforzar. Y en el PPT con audio te explican la respuesta en cada uno y la razón de esa respuesta. ¿De acuerdo? Jóvenes, como siempre, un placer compartir con ustedes. No olviden que la próxima semana vamos a usar el Jamboard para redactar lo que hemos visto la semana pasada y esta semana y que quede registro de sus avances. ¿De acuerdo? Como siempre, un placer saludarlos, que sigan teniendo una buena semana y a cuidarse mucho, jóvenes. Chicos. Buenos días, chicos. Profesor Alberto, nos quedamos unos minutitos, por favor. Gracias. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, profe.